Que los lugares para los bailes, para los velorios y demás, o el tiempo, o el momento no era mucho, ¿no? El tiempo para la felicidad no era mucho, Gloria. Dicho así, yo qué sé, parece como que a lo mejor nuestros mayores eran personas muy desgraciadas, o el tiempo, por ejemplo, para del trabajo, también se vivía con alegría, no todo el mundo, porque hay de todo en todas maneras, si nos ponemos a pensar ahora, vamos a ver, cuando nace un niño, yo no creo que estén 8 ni 10 días los vecinos acompañando a la parturienta, ¿no? Hasta que se bautice. Eso ya, pues si te descuidas no conoces al del quinto, ¿no? O sea claro, que va. Eso no es lo que decíamos antes con los cuentos de brujas. Es decir, llegó la modernidad. Claro, el cambio de cultura hace que cambien las costumbres y la vida, ¿no? No. Si nos metemos en las décimas, ahí, señores, tenemos que hacer una parada considerable. Gloria, y si hablamos de décimas, aquí cuna de gente creadora en décimas es Tuineje. Sí, ese municipio, bueno, la figura más conocida en Tuineje, pues es la de Juan Betancor, ¿no? Pero también hay otras personas que conocen la tradición oral y que recitan y que escriben e improvisan, ¿no? Décimas. Es decir, perdóname, la diferencia entre las coplas y las décimas son los versos, el número de versos. Sí, por ejemplo, décima 10, ¿no? Es decir, las décimas son estrofas de 10 versos, ¿no? Octosílabos y con rima consonante. Las coplas tenían rima asonante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la décima empezó siendo una estrofa culta. Lo que pasa es que con el uso se popularizó y ahora forma parte, pues, del sentir y de toda la población, ¿no? Nos hablabas antes de la figura, o has mencionado la figura de Juan Betancor en Tuineje, donde, bueno, pues hay trabajos que se han publicado de este hombre. Me decías que en la figura de Juan Betancor confluye, pues, por una parte, que era recitador, que era improvisador y que era creador. O sea que este hombre dominaba las letras como nadie, ¿no? Sí, por ejemplo, el profesor Trapero hace esa clasificación que tú decías, ¿no? Es decir, él considera que hay unos escritores poetas que se sientan y elaboran su obra antes de comunicarla a los demás, ¿no? Antes de recitarla en otro sitio o de darla a conocer. Y Juan Betancor tenía esta facilidad, ¿no? Es decir, él era una persona culta para su época, leía todo lo que caía en sus manos, conocía la tradición oral y también leía, ¿no? Entonces tenía esta capacidad. Luego también era un improvisador, es decir, hay personas que tienen la capacidad de improvisar. Es la literatura del momento, la que a lo mejor tiene algunos fallos, no está tan trabajada y tiene incluso algunos fallos o de métrica o de estilo, porque es en el momento y es lo que te salga, ¿no? Que también Juan Betancor pues tenía esa facilidad, es decir, también improvisaba, ¿no? Y luego ya el otro tipo de decimista sería el recitador, el que no es capaz de improvisar o de crear, pero sí tiene una excelente memoria y recuerda todas o muchas décimas u otras estrofas, y es capaz de recitarlas, ¿no? Y en Juan Betancor confluían estas tres tipos de decimistas, ¿no? Era un gran conocedor de la décima, un gran conocedor de la gramática de la décima, ¿no? Es decir, él desde muy joven escuchaba a los mayores, sabía y empezó a conocer el estilo, es decir, pues cómo colocar las palabras, qué temas utilizar, qué recursos tenía la lengua para componer una décima, y luego pues coger un tema cotidiano y construir la décima, ¿no? Es decir, que él aprendió toda esta gramática de la décima y desarrolló. ¿Y hay varios estilos a la hora de escribir décimas? ¿Según los autores o no? No se diferencia. No, el fundamento décima, siempre es el mismo. Sí, la décima es una estrofa y la estrofa tiene unas características. Y es así. Luego puedes cambiar los temas, ¿no? Yo qué sé, pues a lo mejor, principalmente los temas de Juan Betancor y de otros decimistas son o de tema autobiográfico, es decir, narran su filosofía de la vida, su visión ante la muerte, ante una injusticia, su vivencia, ¿no? Es decir, su experiencia vivencial, o también temas circunstanciales, ¿no?
lo que decíamos antes de tema humorístico o más bien jocoso, ¿no? Es decir, de temas circunstanciales. Si unos amantes se fugaron, algo que pase en el pueblo y que le interese a todos, entre comillas, es decir, que dos amantes se fuguen no les interesa a nadie sino a ellos dos, pero es un poco un que chisme. sea como un chisme, ¿no? Sí, una cosa, ¿no? Una cosa así, sí, que interese a todos. Que pueda atraer el tema al resto, ¿no? Claro, porque luego cuando lo recitas tiene que despertar interés. ¿Y dónde se recitaban las décimas? En la época, por ejemplo, de Juan Betancor y de todos los decimistas que convivían en el momento, pues no había recitales de décimas, ni encuentros de décimas, ni nada de esto, ¿no? O sea, que la gente recitaba pues en las cantinas, en los bares, por las calles. O sea, aún hay gente que recuerda a Juan Betancor que salía y le recitaba pues una décima a un niño o una décima a algún vecino, ¿no? Es decir, que esa era la manera de comunicar, ¿no? Comentábamos antes que fuera de micrófono, Gloria, que Tuineje es lugar de decimistas y de decimistas destacados, ¿no? Y me decía Gloria, eso tiene una fácil explicación, y es que pues el saber se va trasladando de una persona a otra, ¿no? Sí, Gloria, yo imagino que eso se va pasando, ¿no? Sí, eso es como la gente, ¿no? Los niños, al escuchar, por ejemplo, a Juan o a Felipe Hernández, a Emiliano Cabrera, es que hay muchísimos nombres, ¿no? Es decir, al escucharlos a ellos, como que tú te vas quedando con lo que dicen, cómo lo dicen, e incluso da cierto prestigio social conocer esa tradición, ¿no? Para mucha gente a lo mejor esos son, pues, borrachuzos de cantina, pero es que esa era nuestra realidad. Muchos incluso le tenían como tema tratar el alcohol, que luego la religión lo prohibió porque la gente consumía mucho, pero es que casi era el único divertimento que había y que se podían pagar. Entonces, a la hora de no es que el alcohol, no es que los borrachos estuviesen bien vistos socialmente, pero sí estaban bastante tolerados, ¿no? Por ejemplo, entonces las cantinas era un lugar donde se contaban muchas décimas. Y era un lugar de encuentro. Y era un lugar de encuentro. Ajá. Entonces, donde no accedían las mujeres, por eso principalmente los decimistas son hombres. Entonces, ahí de escuchar, de intentar hacer en tu casa un ejemplo por si aquel te cantaba una décima, tú le recitabas otra. Entonces, es como la cultura llama a la cultura, por ejemplo, es decir, en un lugar donde haya mucha preocupación por estudiar, por leer, por formarte, por viajar, pues eso se transmite, ¿no? Hay veces que a la gente no le importa, pero generalmente cuando hay un germen que se considera positivo, se extiende. Y eso es así, por eso a lo mejor es una zona donde existen muchos decimistas o también ya escritores, porque ahora se trabaja más la escritura de papel, ¿no? Ya no tanto se recita o se improvisa, pero sí se escribe. ¿Y de los contemporáneos? De los algunos nombres contemporáneos, lo que pasa es que no quiero nombrar a unos y dejar a otros, ¿no? Pero por ejemplo, ahora sé que José Marrero en Gran Tarajal pues escribe, Juan Ramón en Tiscamanita, Ambrosio Hernández también en Tiscamanita, Ochano Betancor en Tuineje. ¿No? Y están todos en la misma zona, por lo que veo, ¿no? Sí, geográficamente situados, ¿no? Tiscamanita. Sí, ellos participan, ellos participan en algún homenaje que se hacen a alguna persona ya mayor. Por ejemplo, Ambrosio sí tenemos más datos escritos porque se le han publicado ya 2 libros, uno el Ayuntamiento de Antigua y otro el Cabildo de Fuerteventura, ¿verdad? Sí, Sí, que ya hay gente, ese patrimonio es importante, pero ya es una literatura escrita, ¿no? Es decir, que seguro que conocen la tradición oral y son capaces de recordar y que les influye a la hora de escribir ahora, porque principalmente de ahí viene toda su formación, de la tradición, ¿no? Bueno, vamos a pasar y dar un salto y nos vamos a los santiguados. Seguramente que más de un oyente que desconoce lo que es un santiguado lo habrá oído mencionar, ¿no? Aquí para todos los gustos, quien cree y quien no cree, ¿no? Porque un santiguado es un rezo para quitar el mal, un rezo que solo lo pueden hacer las mujeres y un rezo, según nos ha dicho nuestra invitada Gloria,
que antes, en la mayoría de los casos, las mujeres que llevaban el nombre de María eran quienes estaban en disposición de hacer un santiguado, que yo no sé si hoy en día sigue ocurriendo lo mismo, y se pasa de madres a hijas. ¿Aquí tiene que ver la mayor o la menor o no? No. ¿No? ¿Por lo que te has podido enterar? No tiene por qué. Pasa de madres a hijas principalmente, pero a lo mejor si una tía tuya es antigua pero tu madre no, ella te lo dice. O yo qué sé, o un matrimonio que tiene un niño al que los niños que atraen los males de ojos son esos niños rubitos, bonitos y por lo que cuenta la tradición, ¿no? Entonces, si tú crees en eso, tú le puedes decir a una señora, mire, usted me dice cómo es, me enseña a hacerlo y yo se lo hago a mi hijo, que no tiene por qué ser una transmisión familiar, ¿no? Que otras personas también lo pueden hacer. ¿Cualquier persona puede hacerlo? Según lo que te han comentado a ti, Gloria. Vamos a ver. Yo creo que no, pero esa es mi opinión personal. Sí. Según lo que me han contado a mí, supuestamente cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Lo que pasa que, igual que te dicen cualquier persona puede hacerlo, te dice, bueno, pueden hacerlo mujeres María, pero después te dicen, yo conozco una señora que no se llama María y también es antigua. Entonces ahí está una versión y la otra, ¿no? Y sí se ha mantenido el tema del santiguado en los distintos pueblos, ¿verdad? Eso sí es fácil encontrar una o dos mujeres que en determinada localidad santiguan, ¿no? Santiguan, sí. Ella nos, en este caso nuestra invitada Gloria, tiene un rezo para un santiguado que vamos a escuchar, que se lo han transmitido a ella, una mujer que es antigua, ¿no? Sí. Bueno, ella nos decía que para santiguar hay que santiguar durante 3 días seguidos, nunca hacerlo cuando esté el sol alto o antes de que salga el sol o una vez puesto ya al atardecer, porque la energía del sol pues resta fuerza al rezado. Y nunca se santigua en viernes. Nunca se santigua en viernes. No le explicaron por qué, pero le dijeron que nunca se santigua en viernes. Sí, o sea, puedes empezar el jueves, viernes y sábado, pero no empezar un viernes. Un viernes. ¿No? Bueno, este santiguado, yo voy a intentar explicarlo como me lo dijeron. Las personas que lo saben hacer, pues seguro que van a entenderlo mejor, y otros a lo mejor pues no llega, pero que también es fácil, ¿no? Se cogen 3 hojas verdes, que pueden ser hojas de mimo o de cualquier planta, y se dice el nombre de la persona, ¿no? Del niño. Se puede santiguar plantas o animales, es decir, seres vivos, que no tienen por qué ser una persona, ¿no? Se dice el nombre de la persona y luego se repite, en nombre de Dios, de la Virgen María, 3 veces, ¿no? Luego se repite otra vez el nombre de la persona que se va a santiguar, y luego se dice, yo te corto aire, humor, pasmo, calentura, calor, rayos, cipela, mala digestión, daño y otro cualquier mal que tenga. Y te lo boto al profundo del mar, donde ni a ti, ni a mí, ni a criatura humana le haga mal. Luego el trozo de hojita que has cortado al principio lo tiras, ¿no? Es decir, tú lo botas y lo tiras de verdad, ¿no? Luego continúa, así como la Virgen María cogió el romero en su mano y lo floreció, o sea, mantienes en la mano el resto de las hojas, que es lo que florece, ¿no? Así, con estas palabras te santiguo yo. No es de mano de pecador lo que tiene esta virtud, que San Juan Evangelista pasó su nombre en la cruz y a todo este mal conquista. Luego, vuelves a cortar otro trozo de las hojitas que tienes en la mano, de las 3 hojas verdes que tienes en la mano. Y vuelves a rezar lo mismo, 3 veces, ¿no? Es decir, cada vez que empiezas a rezar, cortas un trozo. Y cuando llegas a la mitad, lo tiras. Luego al final, y vuelves a cortar, ¿no? Cuando hayas hecho esto 3 veces, rezas 3 Padres Nuestros y una salve, ¿no? Una salve a la Virgen. Cortas una 4ª vez y se dice lo mismo. Y ya rezas 3 credos, o sea, y tiras ya todas las hojas, lo que te queda de hoja, ¿no? Y este es el rezado. El rezado, que yo pensaba que era más complicado, ¿sí? Pero es que es muy sencillo decir una oración y luego rezar varias veces, ¿no? El Padre Nuestro, la salve y al final 3 credos,
Ujú. Bueno, a nosotros nos han faltado hoy las hojitas, pero si no lo hubiésemos hecho aquí, ¿no? Para compartir con todos los oyentes. De todas maneras, para que funcione el santiguado dicen que hay que creer en él, ¿no? Hay que tener fe. Ser una buena persona, no desear el mal a nadie, ayudar al prójimo. O sea que si eres muy malo o muy mala, olvídate porque esto no funciona, ¿no? Según lo que creen y lo que han transmitido los mayores. Gloria. Sí, yo creo que sí. La señora con la que hablé me decía que para ella casi es cuestión de fe. O sea, que ella no se mete, que si eso es brujería. Para mucha gente, principalmente para los hombres, dicen que eso son cosas de brujería, eso son cosas de mujeres. De mujeres. ¿no? Pero es cuestión de fe. O crees o no crees. Es decir, es una tradición. Cuando una persona cuando una mujer hace un santiguado y se supone que el niño o el animal tiene algún mal, como que esa persona se siente decaída, los ojos le lagrimean, tiene moco, hay como una incomodidad y eso le hace a ella pensar que algo hay. O sea, no lo puede explicar de manera racional, pero que algo sucede, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que por lo que ellas cuentan, es cuestión de fe. Y una fe vinculada a la religión cristiana, ¿no? Principalmente. O sea, yo no conozco a alguien de otra religión o sea, católicos cristianos, pero de otra religión que es antigua. Existirán otros ritos y otras formas, ¿no? Porque todas las culturas, las culturas rurales, agrícolas, ¿no? Tienen medios para expresarse y para sanar. Vamos, eso es así. Luego llega un punto en que ya todo evoluciona y cambia, pero eso es normal en todas las culturas. Por eso creo que existe y que es cuestión de fe. Uh-huh. O sea, de creer y de pensar y desear el bien a la persona que intentas ayudar. Uh-huh. Muy bien, pues a través de la literatura popular podemos conocer un poco más de nuestra gente, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, ¿eh? Y yo creo que es un buen vehículo, ¿no? Los libros, las palabras, en definitiva, para conocer cómo éramos y por qué somos hoy en día así, ¿no? Gloria, es un buen vehículo, ¿no? ¿Crees que en Fuerteventura hay buenos trabajos, buenas recopilaciones de la literatura popular? Ahora mismo podemos encontrar editadas por el Cabildo de Fuerteventura muchísimos trabajos, ¿no? Sí, a través de la Fundación Manuel Velázquez, el Cabildo está editando recopilaciones de poetas o de escritores, algunos vivos y algunos ya fallecidos, uh-huh, a través de ese grupo de poetas vivos, ¿no? Yo creo que sí se está haciendo una labor. Este programa mismo, ¿no? Es un esfuerzo por intentar transmitir nuestra cultura, es decir, nuestro patrimonio. Cuando se habla de patrimonio no se habla de, bueno, también, pero me refiero que no solo es un patrimonio una casa o una finca, es decir, este patrimonio es tan importante para el ser persona como el una casa, ¿no? Porque muchas veces creemos que las cosas son importantes, pero el crecimiento personal, el conocimiento es importante. Nos ayuda a ser mejor persona, el conocer. Sí, ¿no? Es decir, luego depende del uso que hagamos con ese conocimiento, pero muchas veces cuando se habla de la pérdida de valores o tantos problemas sociales que hay, bueno, aquí en Fuerteventura, es decir, es increíble. Ha aumentado mucho la población, los problemas sociales cada vez son mayores, los problemas en los centros, tanto de primaria como de secundaria, son muchísimos, uh-huh, pero principalmente porque hay una carencia de valores, ¿no? Es decir, y de falta de respeto. Yo creo eso, es decir, ese patrimonio nos ayudaría a convivir con más facilidad en esta sociedad, porque uno solo no existe, es decir, existimos como persona, como individualidad, pero tenemos que compartir y vivir en sociedad. Uh-huh. Muy bien, pues con esas últimas palabras de Gloria Díaz, nuestra invitada al espacio Guanil en la jornada de hoy, vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Gloria Díaz, filóloga, por habernos ilustrado con este tema dentro del patrimonio etnográfico de Fuerteventura, la literatura popular. Hasta una próxima ocasión, que te vaya bien. Gracias, muchas gracias. Saludos. Hasta luego.
noche